Bueno, continuemos con el mes de Tarantino. Perros de Reserva es la primera película de Quentin Tarantino. ¿De qué trata la película? Pues un capo mafioso con su hijo contratan y reúnen a un grupo de 6 personas, matones también, para hacer un robo a una joyería y pues robar unos cuantos diamantes. Entonces tenemos a 8 personajes principales. No, esa no es la película, maldita sea, Tarantino. Estás rehaciendo tus pinches películas. Y para los que están familiarizados con el tipo de cine que Tarantino hace, se podrán imaginar que esta película, siendo su primera película, definitivamente es la que muy probablemente más huecos y más defectos podría llegar a tener. Hay otra que en lo personal a mí me parece un poquito más débil, pero esta le sigue, a pesar de que me encanta esta película. Sí, ahora que la reabordé, tenía ya unos cuantos añitos que no la veía y ahorita bien, viéndolo bajo ojo crítico, sí hay ciertas situaciones que no son muy buenas, no voy a decir que son malas, por así decirlo, pero sí son un poco flojas. De por sí las películas de Tarantino, para muchas personas es difícil verlas porque son demasiados diálogos, demasiados diálogos, y son diálogos que en lugar de aportar un poco a la historia, son diálogos de plática pendeja. O sea, es hablar de por qué chingado me compré un pinche microondas de tal marca y no del otro. Y entonces se crea gran polémica. Entonces debaten por qué chingado compré ese pinche microondas. En eso se basan las conversaciones en las películas de Tarantino. Es agarrar algo muy básico y aumentarlo al 1000%. Lo cual termina y resulta siendo un poco cansado para algunas personas. Hay unas personas que creen que este tipo de diálogos y este tipo de conversaciones son un poco pretenciosas. Y no podría yo decirles que están equivocados. Sí, es un poco pretencioso. Y en esta película sí, caen un poco más de lo normal. Y desafortunadamente muchos de los diálogos no son tan inteligentes. Tarantino últimamente apenas estaba empezando, entonces todavía no agarraba ahí los gajes. Hay una discusión muy interesante que es al mero principio de la película, que es bueno, son de esos diálogos pendejos, como les comento, en el que tienen todo un debate de por qué chingados deberían de dar propinas a las meseras. Y otro está debatiendo por qué chingados no. Y es muy interesante y es muy divertido y te ríes por momentos, pero sí llega un punto que dices, ok, cabrones, avancemos con la historia. Y hay ciertas cosas que en este tipo de diálogos lo que te ayuda es a desarrollar un poco la personalidad de tus personajes. En este diálogo en específico sí te lo desarrollan un poco las ciertas personalidades y está bien. Hay otros en los que no se siente que avance mucho la historia y no se siente que te avancen mucho a los personajes, lo cual ahí es donde empieza a bajar un poquito la película. Pero aterricemos bien la historia y más o menos los sucesos que pasan. No voy a dar spoilers como tal porque hay muchos de ustedes que probablemente no han visto esta película y sí les recomendaría yo que la vieran porque sí es como un buen ejercicio para ver cómo ha sido el avance de Tarantino a lo largo de los años. Esta película, igual que varias de las películas de Tarantino, está contada a destiempos. Hay partes que empiezan en el presente, luego se van al pasado, luego se van al presente nuevo y se van al pasado, y entonces así te van contando la historia y ciertos desarrollos y cómo llegan nuestros personajes principales a la situación en la que están. Pero hay una situación muy importante que es la central, que es ¿quién chingaos es el traidor en la banda? Y es muy interesante y te hacen preguntarte, y en todas estas interacciones que tienen después del robo, ¿quién chingado podría haber sido? Tenemos a un policía encubierto y está muy interesante. Desafortunadamente, igual que lo que comenté con los 8 odiosos, el Hateful Eight, te muestran quién es el policía encubierto muy pronto, bueno, no pronto, pero sí más o menos como a la mitad de la película, casi al final, y entonces ahí es cuando dices, esto podría ponerse interesante, pero no, en el momento que te dicen, este güey fue, la película en ese momento da un paro total en cuanto a avances y se van a un flashback de cómo ese güey se estaba inmiscuyendo y todo este desmadre y cómo entrenaba para poder hacer creíble su actuación ante estos matones. Y eso sí llega a frenar un poco la película. Hay momentos interesantes que tiene ese tipo de interacciones con el flashback del policía. Pero, híjole, hay uno en específico en el que el güey está aprendiendo a contar un chiste. Porque un amigo de él le dice, ok, güey, tienes que aprenderte este chiste, es muy bueno, y lo tienes que contar como si realmente te hubiera pasado, y eso va a ser muy interesante, y va a estar chingón, y lo tienes que hacer. Y se ve como el güey lo está aprendiendo, y lo está practicando, y ya después cómo lo está contando, y mientras lo está contando están actuando como si realmente hubiera pasado, lo cual está bueno, o sea, sí la situación está buena. El problema es que tú sabes que es un pinche chiste, entonces no hay absolutamente nada que te aporte a la historia, que te aporte al personaje, o que te aporte a algo, porque sabes que el güey está mintiendo. Entonces la historia que está contando sabes
que es una mierda. Entonces no tiene mucho sentido haber metido esa pinche escena. A pesar de que no es una mala escena, pero sí siento que nos frena el momentum de la película, porque aparte viene de un momento súper tensante, que es cuando uno de los personajes está torturando a un policía. Y es una escena muy, muy, muy cruda. No es fácil de ver, no es fácil de aguantar, pero es una de las escenas icónicas. Hasta los Simpson con Tommy Daly hicieron parodia. O sea, es la clásica del güey que está bailando con la música y con la navaja y está mutilando al policía, y es difícil de ver. Ahora, dentro de la historia tenemos a personajes muy interesantes. Hay unos que son de relleno, desafortunadamente son personajes principales, o al menos dentro del equipo de principales, que sí dices, bueno, o sea, tuviste a 6 personajes, o sea, miembros de tu equipo, y no los desarrollaste tanto. No era tan difícil darles un poquito más de movimiento o haber visto qué es lo que se llevó a cabo, porque desafortunadamente no vemos cómo se lleva a cabo el robo. Entonces no ves las interacciones que tienen los otros personajes, que casi no salen, y que eso es algo que a mí en lo personal me hubiera gustado. Sí desarrolla un poco más, que el güey lo aprendió y pues ahorita sí, o sea, estás rehaciendo básicamente Hateful Eight, porque más o menos la misma trama. O sea, tienes que encontrar a un güey, el güey es el asesino, entonces la investigación y te lo muestran muy rápido y ¡pum! Se arma el caos. Pero en la de Hateful Eight, a diferencia de esta, sí te desarrollan más o menos bien a todos tus personajes que están involucrados. En esta no, en esta hay 2, 3 personajes que dices, podrían no haber estado y no habría ninguna diferencia en esta historia. En específico el personaje de Quentin Tarantino, que siento que tiene diálogos exclusivamente porque es Quentin Tarantino. Fuera de eso, el personaje no aporta nada a la historia, sino es nada más está ahí para dar el clásico discurso que da Tarantino en las películas en las que sale de él mismo, básicamente. Y el cabrón no aporta nada a la historia, solamente es un cabrón que está diciendo pendejada y media. Entonces esa es una de las cosillas que yo criticaría de la historia. El resto de la película es muy buena, las actuaciones de Harvey Keitel y Tim Roth son excelentes. Y Michael Madsen, no mames con este cabrón. Yo antes de ver esta película, yo lo conocía como el papá del niño de Liberen a Willy. Y el güey en esta película está bien pinche psicótico y está de poca madre. Es realmente, o sea, uno de los personajes favoritos que yo tengo que ese güey ha interpretado. Ese cabrón siempre tiene muy buenos personajes dentro de las películas de Quentin Tarantino. Desafortunadamente no ha hecho grandes cosas fuera de las películas de Tarantino, pero me gustaría seguir viéndolo más, porque se me hace un muy buen actor y en esta película lo demuestra tremendamente. Pero bueno, muchachos, ya con eso terminamos. Perros de Reserva en el mes de Tarantino. ¿Qué les pareció? Si ya la vieron, pónganme sus comentarios en la chingadera de abajo y nos estamos viendo para el próximo video. Soy Memo González. Bye.